¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de En Contexto a través de Yucatán. Ahora, mi nombre es Israel Medina y bueno, en los últimos meses, en el ánimo de la población, hay una pregunta que flota. ¿Por qué está temblando en Yucatán? ¿Qué ocurre? Esto no lo vivíamos antes. Precisamente para platicar de este tema, agradezco mucho que me acompañe aquí en el estudio de En Contexto el ingeniero Luis No Miranda. Él es especialista en el tema. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues excelente día para todos y aquí estamos listos para platicar un poco. Pues esta pregunta que la gente que se interesa mucho, ¿por qué en el último tiempo en Yucatán se está registrando este fenómeno que pues a lo mejor no se tiene mucha memoria de esta situación? Bueno, pues tenemos aquí dos situaciones. La primera que tenemos desde octubre del 2025 en la zona sur del estado, una secuencia sísmica activa. ¿Qué es una secuencia sísmica? Que tenemos una sección de la corteza terrestre que está en un proceso de reacomodo, vamos a decirlo de esa manera, y están ocurriendo varios movimientos, ¿no? Ya llevamos 14 sismos. El más fuerte fue el del pasado lunes 8 de junio a las 10 de la mañana, un sismo de 4.2 de magnitud que alcanzó una intensidad, según un análisis de expertos, la intensidad, por lo menos en la zona cercana al epicentro, una intensidad 5 en la escala Mercalli. Son dos conceptos diferentes que podemos ahondar un poco si gustan. Uno es la magnitud, que usualmente es ese dato que te dan 4, 5, 6. Esa es la magnitud, que es la energía que se necesita para ocasionar esa ruptura en la corteza terrestre. Y otro es la intensidad, que la intensidad es la aceleración que tanto se mueve el suelo y en consecuencia, con base a la intensidad, pues viene también la percepción en la población, ¿no? Entonces son dos cuestiones allá. Pero el del pasado 8 de junio es el más fuerte hasta ahora, 4.2, con una intensidad que alcanzó 5 y también igual el récord con el sismo con la mayor magnitud que se ha registrado con epicentro en el estado de Yucatán. Porque en la península el más fuerte ha sido un 4.7 en la zona de Quintana Roo. ¿Qué pasa? Que tenemos un sistema de fallas. También es algo que la gente desconoce, que en Yucatán hay fallas, hay una serie de fallas. Y las más importantes, una es la falla de Ticul, que corre prácticamente, digamos, debajo de la sierrita, ¿no? Y tenemos otro sistema de fallas que se conoce como la de Cabo Catoche, que va desde Chemash rumbo hacia Cabo Catoche y incluso se interna en el Golfo de México, ¿no? De estas dos, pues la que ha mostrado mayor actividad a lo largo de los años ha sido la de Ticul, que en promedio daba un sismo menor cada 20 años, ¿no? Lo inusual ahora es que tenemos una secuencia sísmica de este octubre pasado y ocurren varios movimientos de con esta serie. ¿Qué está pasando? Para que se den un poco una idea y ponerlo en términos más sencillos, pues si trazamos una línea por la sierrita, lo que está al norte de la sierrita, una sección se está yendo hacia abajo y la sierrita está yendo hacia arriba. La elevación de la sierrita se debe justamente a este proceso geológico que lleva miles o quizás millones de años. La geología de la península de Yucatán es más compleja de lo que la gente piensa. Y es resultado pues del proceso mismo de formación, de allí cuando comenzó el proceso de formación, que originalmente estábamos en el mismo bloque de donde hoy está Texas y Luisiana, se separa, se va incorporando y ese choque origina esta situación, ¿no? También sucede que al estar lejos de los límites de fallas, la actividad sísmica es menor. Entonces, ¿dónde está la península de Yucatán? Está sobre la placa de Norteamérica. Y se pensaba hasta hace no más de 20 años, no solamente en Yucatán, sino es un conocimiento prácticamente global, que pues estábamos estables, que esa no se movía. Que aquí no pasa nada. Que aquí no pasa nada, ¿no? La placa de Cocos que tenemos en el Pacífico se mueve debajo de la de Norteamérica y la placa del Caribe se mueve paralela, rozando. Entonces se consideraba como que no se movía, estaba firme, estable. Pero no solo en Yucatán, sino que en el centro de Estados Unidos de pronto ocurrió un sismo y eso fue motivando ya en décadas anteriores investigaciones que pasaba. Bueno, sí, estamos en una placa estable, pero evidentemente hay presiones, la están presionando, la están empujando y dentro de la gran placa se empiezan a generar tensiones que originan que se deforme,
surgen las zonas como la sierrita, que es una deformación, otros se fracturan, pequeñas fallas, y eso es lo que tenemos en el estado de Yucatán, una serie de fallas pequeñas que podemos suponer, o se suponía que estaban inactivas, pero evidentemente con la última evidencia, pues ya sabemos de que no. Debemos preocuparnos, habrá más de este fenómeno y bueno, ¿qué hacer? Pues con esta evidencia que tenemos, entonces sabemos que ya no somos una zona no sísmica, somos una zona de baja sismicidad. En el caso de la secuencia sísmica de Tikul, lo que no se puede saber, lo que no puede decir la ciencia es si ya fue el último sismo, si este fue el más grande, qué sabemos de nuestra historia geológica, de nuestra historia sísmica. Pues lo que sabemos es que en 1906 hubo un sismo con una magnitud estimada en 6, que se sintió en toda la península, con posible epicentro en el sur del estado. Eso se habla específicamente de los sismos cuyo epicentro son en el estado de Yucatán o la península. Y tenemos otros sismos, megaterremotos o terremotos de gran magnitud que por esa magnitud y por su distancia pueden ser percibidos en la ciudad. El primer antecedente, digamos, documentado fue por allá de noviembre del 2012, cuando un sismo de 7.4, 7.8 con epicentro en Guatemala hizo oscilar en la ciudad de Mérida edificios de más de 3 niveles. Eso fue la primera vez, por decirlo en tiempos modernos, que se documentó que en Mérida fue percibido un sismo. Se consideró algo pues aislado, pero el 7 de septiembre de 2017 tuvimos el gran sismo de Tehuantepec, un sismo de más de 8 de magnitud. Esto dentro de la sismología es un sismo mayúsculo, un megaterremoto. Se sintió desde Panamá hasta Texas, con los daños más fuertes y las intensidades más fuertes pues en la zona del Istmo. Y aquella noche, que fue casi en la medianoche, toda la península percibió el sismo. Ese ha sido el segundo ya movimiento, ¿no? En enero del 2020 tuvimos un sismo de más de 7 de magnitud, 7.6 en Islas Caimán. Ha sido el más fuerte en la historia del Caribe y también fue percibido en la ciudad. Enero 2020, otra vez, o 2024, 2025, otro sismo de más de 7 en el Caribe, frente a las costas de Quintana Roo, y esta además ocasiona un tsunami instrumental que tuvo no más de 10 centímetros, solo percibido a través de los instrumentos en Isla Mujeres. Entonces, hablando ya de otros fenómenos asociados a los sismos, pues este sería el antecedente que tenemos. Y llegamos al 8 de junio al mediodía, un sismo de 6.4 de magnitud en el Mar Caribe, en el Golfo de México, perdón, a unos 150 kilómetros al noreste de Cancún, 500 kilómetros de la ciudad de Mérida. Podemos decir que ha sido de los sismos el más cercano a nuestra zona, y de ahí también la gran percepción, ¿no? Un sismo que fue percibido en toda la península, tan al norte como Jacksonville, Orlando, Pensacola, la misma isla de Cuba. Es el segundo sismo más fuerte en el Golfo de México. También en el Golfo de México no es tan usual ver sismos, pero el más fuerte fue en la década de los 70, 6.4, pero más cercano a la zona de de Tamaulipas y Veracruz. En 2006 tuvimos un 5.9 más cercano a la costa de Florida, pero en aquella ocasión ese sismo también hizo oscilar los edificios más altos de la zona hotelera de Cancún. Entonces tenemos ya todo ese contexto para poder decir que no solamente hay sismos en el estado de Yucatán, sino que se sienten sismos. Si no somos inmunes a este fenómeno, y bueno, estamos en temporada de ciclones, la población pues ya tiene esta cultura de tomar previsiones, de dar seguimiento a los avisos oficiales, pero en el tema de sismos, pues estamos ahora sí que en cero. ¿Qué implicaría esto, no solamente para la sociedad, incluso para las políticas de gobierno en la generación de acciones para ya preparar a la gente ante esta situación? Hay mucho que hacer en la materia, porque como bien lo comentas, pues sí, prácticamente estamos en ceros. No tenemos, para comenzar, los protocolos, hablando de las instituciones. Hablando de... Existen en el ámbito nacional, pero aquí no hay incluso estas prácticas para que la gente pueda estar ahora sí que en el contexto de un sismo. Sí, de hecho los simulacros nacionales que usualmente son de sismos, en el estado de Yucatán es voluntario que una empresa, institución pública, pero ¿qué hacemos? Traemos prácticas pues de zonas sísmicas, por ejemplo, que hay que evacuar. Sí,
pero eso lo consideras desde una construcción sismoresistente, que sabes que va a resistir el sismo y después es necesario evacuar para evaluar las condiciones del inmueble, para tener cualquier situación. En el caso del estado de Yucatán y de la ciudad de Mérida, pues no tenemos diseño sísmico porque para comenzar, el reglamento de construcción de la ciudad de Mérida no te incluye, no te obliga a construir para sismos. Entonces ya depende de un constructor, de su criterio y de su consideración, decidir si su edificación, casa, edificio, fábrica, lo diseña estructuralmente para poder soportar un sismo, que usualmente en la práctica no ocurre, porque no solo no te obliga, sino te van a decir, ¿para qué lo haces? Sí. Si no tiembla. Incluso se hacen prácticas que en una zona sísmica no se podrían hacer, porque dices, bueno, aquí como no tiembla, lo puedes hacer. Entonces, hay mucho en esa parte, ¿no? En la parte de la población, pues, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer en el caso de un sismo? Sí, aunque suene difícil, lo importante durante un evento sísmico es mantener la calma, ¿no? Necesitas mantener la calma para poder evaluar rápidamente en dónde estás, qué se te puede caer, si tengo tiempo de salir, si es seguro salir a la calle o a las afueras del inmueble ante una eventual situación, ¿no? No nos ha tocado, pero con el antecedente de un sismo de 6 en el estado, la regla dice que si ya ocurrió una vez, puede volver a ocurrir. Lo que no sabemos es cuándo. Puede ser mañana, puede ser en 1000 años, 10,000 años. Ese es el problema, que no tenemos la certeza de cuándo volverá a ocurrir. Claro, es que a diferencia de los huracanes, pues hay una temporada en la que se forman y pues te da tiempo con los pronósticos y con las trayectorias que se van monitoreando de prepararse, pero los temblores llegan y el tiempo de antelación de la alarma que no se tiene en Yucatán, pues apenas es muy breve el tiempo. Aquí, ¿no? Has mencionado dos cuestiones. La primera, la institucional. Hablando de la agencia, de la secretaría que está destinada para atender la emergencia, que es Protección Civil, aquí te cambian los protocolos. En los huracanes, como lo mencionas, tenemos los pronósticos. Y entre eso, como que es una estructura de arriba hacia abajo, porque tenemos la Coordinación Nacional de Protección Civil, que activa el sistema de alerta de ciclones tropicales, que es el CIAR, con un código de colores que ya no sabemos bien aquí en la región. Ellos activan, entonces ya se activan los comités estatales, se activan los comités municipales. Hay una organización. En el caso de los sismos, aquí es a la inversa. Aquí las unidades municipales son las primeras que deben responder, pues, para atender a su población inmediata. Entonces aquí exige que la unidad municipal esté preparada para afrontar una situación, que tenga personal con el conocimiento técnico de poder atender solicitudes de la población desde una posible contingencia, que esperemos nunca ocurra, o hasta evaluar inquietudes de la población de que si surge una grieta, evaluar mi inmueble si es seguro, si el daño que sufrió pues es grave, no es grave. Ese personal necesita entrenar las unidades municipales de protección civil. Y es lo que, pues, me atrevería a decir que muchas no lo tienen, ¿no? Me atrevería a decir, pero vamos a dejarlo en interrogante, ¿no? Claro. Y eso entonces te obliga también a diseñar nuevos protocolos de concientización, de formar y formarnos una respuesta ante una posible situación que está allá, pero que no sabemos si va a ocurrir. De entrada, establecer un sistema de alerta, porque ese no se tiene en el estado. Así es, otra gran inquietud de la población es ¿por qué no sonó la alerta sísmica? Pues no sonó simple y sencillamente porque en el estado de Yucatán no tenemos sensores del sistema de alerta mexicano, que es pionero, fue el primero en el mundo, copiado o inspiró a los otros sistemas de alerta en el mundo, pero en el caso del estado de Yucatán no tenemos pues esta red de sensores. Incluso los sismógrafos que tenemos en la península de Yucatán para registrar los mismos eventos son dos, el del Cementerio General y en Tepic, Quintana Roo. Son los únicos dos sismógrafos que tenemos en la región. En 2017, cuando ocurrió el sismo de Tehuantepec, el Servicio Sismológico Nacional solicitó una partida presupuestaria para ampliar su red de sismógrafos, entre ellos incluía la península de Yucatán. Desafortunadamente, pues ahí son decisiones políticas e institucionales, no se le aprobó y pues ese proyecto no avanzó. Porque también, más temprano me hacían una pregunta similar. Para saber qué hacer, necesitamos saber nuestra vulnerabilidad.
Claro. Y eso implica recursos humanos y financieros para poder responder a esa pregunta. Y aquí es donde entra lo que hemos platicado de los eventos que ya registramos, nos da el contexto. Pero para solicitar un recurso público, para sensores, instrumentación, necesitamos respaldarlo científicamente. Y para tener ese respaldo científico, necesitamos que las instituciones, que en el caso de nuestra región son por ejemplo, la Universidad Autónoma de Yucatán, el campus de la UNAM, hagan investigación como, por ejemplo, estoy dando una idea muy general, evaluar cómo respondería una casa de interés social típica construida o una casa que se construye pues, con un albañil de la calle, que es usualmente como funciona la autoconstrucción. Sí. Diseñar en un laboratorio, se puede modelar, se puede construir a escala real y evaluar cómo se va a comportar una aceleración. Eso nos va a dar la pauta de saber qué tanta... Porque podemos suponer, sabemos que nuestras losas por los huracanes, porque así decimos, pesan más, nuestros techos pesan más que los muros. Y de entrada en el diseño sísmico te dicen que ese es un factor de riesgo, porque a más pesos se mueve a una velocidad. Entonces, la principal causa de falla en un sismo es que los techos que pesan más se mueven más rápido que los muros y se salen de la base y se caen. En Yucatán, si hacemos una pregunta así rápida, pues así construimos. Sí. Entonces, pero eso es lo que decimos. Pero necesitamos el respaldo técnico, que eso lo hacen pues, las investigaciones científicas, y para eso tenemos instituciones como la UAR y la UNAM, pero se necesita el recurso financiero para poder hacer ese tipo de investigaciones. Se adolece de muchas cosas, de una cultura para prevenir ese tipo de situaciones, no hay protocolos, tampoco se tiene un sistema de alerta, y pasando a la parte normativa, pues a los municipios les tocaría también hacer su papel, porque justamente ahora que estamos hablando de las construcciones, esto tiene que plasmarse en los reglamentos. Sí, aquí entramos en otro apartado, que son, cuando ya tienes el conocimiento técnico, hay que pasarlo a los reglamentos de construcción. Y el reglamento de construcción es una facultad específica de los municipios. En el caso de Yucatán, ningún municipio incluye que tengamos que, o nos obliga a diseñar para sismos. Es más, no sé si todos los municipios tienen un reglamento de construcción. El caso de Mérida sí lo tiene, el caso de Progreso lo tiene, el caso de Canacinco que lo tiene, pero no sé qué otros municipios tengan y qué tanto abarquen también sus alcances. Entonces hay mucho trabajo por hacer, y sobre todo que la sociedad esté consciente de que esto puede volver a repetirse, no para tomarlo con alarma, sino con la responsabilidad de vida. Sí, hay gente que cuando hablamos de los eventos naturales que pueden derivar en algún tipo de desastre humano, porque los desastres estos son naturales. Los desastres, decimos que es un desastre cuando repercute en el ritmo de vida de las personas, en su integridad, en su seguridad de sus propiedades. Ahí es cuando hablamos de un desastre, ¿no? Pero si ocurre un sismo en una zona escasamente poblada, pues, para nosotros no es un desastre, es un evento. Y en la naturaleza, es la naturaleza del planeta en el que vivimos, que hay terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, sequías. Eso no lo podemos evitar. Y la prevención es justamente saber cómo actuar, y no que el miedo nos prive de cómo reaccionar efectivamente ante una situación. Entonces la prevención siempre va a ser la mejor arma que tenemos para afrontar cualquier situación, ¿no? En un sismo, por ejemplo, rápidamente, si ya terminó un evento y estás físicamente bien, lo que menos debemos hacer, por ejemplo, es usar el teléfono celular. Porque, ¿qué pasa? Que todo el mundo intenta hablar o manda mensajes y se colapsa la red. Y necesitamos que las líneas estén disponibles para las personas que en una situación de emergencia requieran llamar a los servicios de emergencia, ¿no? Quedarnos en el sitio donde estamos. Porque lo vemos que pasa en ese tipo de situaciones, que la gente pues se entiende una parte que quiere ver su casa, sus familiares, y los niños están en la escuela, pero colapsan las carreteras. Sí. Y los vehículos de emergencia tampoco pueden avanzar hacia donde se pueda requerir. Entonces, ahí son dos cuestiones que cambian nuestra manera de afrontar una situación, y que sabemos que en una situación hipotética tendríamos que asumir, ¿no? Finalmente, Luis, ¿cuál sería el llamado a las autoridades? Porque pues, son las responsables de velar que la población esté bien. Pues justamente hay que destinar recursos.
hay que generar la investigación, hay que generar el conocimiento y por tanto modificar nuestros protocolos de construcción. Hay información que ya se está generando. La información está ya, pero desafortunadamente para que se pueda pasar a una investigación, un artículo, se necesita pues dinero. Necesita dinero y para eso en México... Como todo en la vida. Y para eso en México pues la ciencia prácticamente es 100% o casi 100% con recursos públicos. No se requiere ya pues de las diferentes instituciones, ¿no? Y para eso tenemos diferentes estrategias. Los gobiernos podrían crear comisiones para destinar una partida presupuestaria específica que esté destinada para esto. Porque, por ejemplo, Protección Civil tiene ahí un pequeño candadito que institucionalmente está hecha para afrontar una situación, no para generar... la prevención, que es un poquito ahí como que contradictorio, ¿no? Discutible, sí. Discutible, ¿no? Entonces, por ejemplo, Protección Civil no puede venir y decir, pues como vamos a ver que puede temblar, no, ahí tiene que ser por otra vía que se genere eso, ¿no? También es necesario revisar por lo menos las instalaciones neurálgicas. ¿Qué son las instalaciones neurálgicas de un lugar? Las que se necesitan para que sigan funcionando en caso de una situación, hospitales, escuelas, las mismas oficinas gubernamentales necesarias en una situación, pues revisar, que serían las primeras que necesitan revisarse y considerarse un rediseño, un reforzamiento o inclusive construir nuevas sedes si fuera necesario, ¿no? Pues por ejemplo, un hospital, aunque en principio no es una zona sísmica, al ser un inmueble básico y neurálgico, se supone que debería estar diseñado para sismos. Escuelas, de hecho, allí no era porque se necesitaba, sino porque los diseños venían de Ciudad de México muchos años. Hay escuelas que sí tienen un diseño sísmico porque así venía el plano. Claro. Pero luego se quitó también porque dijeron, pues en Yucatán no es necesario, ¿no? Entonces, pero son muchos, hay mucho que hacer. Replantearse totalmente la política de protección civil. Política de protección civil, los planes, los atlas de riesgo de los municipios. Muy pocos municipios tienen actualizado su atlas de riesgo. El riesgo geológico más importante, a pesar del contexto que hablamos ahorita de los sismos, sigue siendo que nuestro suelo kárstico favorece la formación de oquedades y vienen los colapsos. Ese sigue siendo nuestro riesgo geológico más importante. Y mucha gente desconoce que en cualquier momento debajo de nuestra casa se puede formar una oquedad y generar un hundimiento, ¿no? Que eso sería el riesgo geológico más grande, incluso por arriba del sismo en nuestra región. Y dentro de los mismos municipios, también el atlas de riesgo implica saber pues, dónde se inunda, si viene un incendio, por dónde va a avanzar. Y muchos municipios, de hecho es el gran rezago a nivel de protección civil en el país, que no todos los municipios tienen actualizado su atlas de riesgo. Pues ahí este tema, Luis, agradecemos mucho que nos ilustres en este episodio que se empieza a escribir en Yucatán, que hay que dedicarle atención y bueno, pues ojalá que las autoridades, pero también la población lo tome en serio. Que comenzamos a redescubrir, ¿no? Porque, como comentaba, en 1906 hubo un sismo, pero quedó olvidado. Y investigadores ya de la cultura maya y de otras culturas de Mesoamérica, específicamente hablando de nuestra región, hay algunos registros mayas de relatos documentan, que ya hoy la ciencia las mira ya con más atención y que corresponden más a posibles sismos que fueron documentados incluso en la era de los mayas. Ingeniero, muchísimas gracias y nos gustaría seguir platicando contigo de ese y otros temas. Encantado. Luis No Miranda, aquí en Contexto. Gracias por habernos acompañado. Síganos en las redes sociales de Yucatán Ahora. Mi nombre es Israel Medina. Hasta el próximo episodio.